certeza en la búsqueda de la verdad. Muy buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos todos ustedes a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva a todos de herramienta para seguir avanzando en el camino de la real esencia de la verdad. En este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Cada 8 días la mesa de trabajo de Descubriendo comparte una investigación que no pretende convertirse ante sus oídos en una verdad absoluta. Es una investigación que queremos compartir para que ustedes ni la rechacen ni la prueben, sino que más bien la investiguen, la comprueben. Y de esa manera cada uno de nosotros avanza indiscutiblemente hacia el encuentro con la verdad. Nuestros programas en diferido son los martes a partir de las 9 de la noche, después del mensaje esperado en tiempos de guerra. Y también pueden descargar nuestros capítulos, nuestros programas anteriores allí en la zona de programas, buscando el programa Descubriendo. Ya hemos colgado el último, el que hicimos hace 7 días. Agradeciéndoles infinitamente que siempre están allí conectados todos los viernes a las 7:30, esperando las temáticas de este programa, Descubriendo. Saludo a Juan Manuel Pombo, que nos acompaña hoy en la mesa investigativa de Descubriendo. Hola, Juan Manuel. Hola, Neil, un saludo para la mesa de trabajo y por supuesto para todos nuestros queridos oyentes, aquí dispuestos para enfrentar o exponerles más bien este gran tema que traemos hoy. Sí, el tema que tenemos hoy: las llamaradas solares de justicia. Esa fue la llamarada solar. Hola, Salim, bienvenido a Descubriendo. Muy buenas, Neil, saludarte a ti, a los oyentes y a mis compañeros de mesa de trabajo, quienes pues estamos aquí ya listos con el tema preparado para compartir con todos los oyentes y esperando que ellos también con sus comentarios, sus opiniones en el chat, donde siempre pues ahí nos retroalimentamos y ellos al dar su opinión enriquecen también el programa. Sean todos bienvenidos. Sí, señor, sean todos bienvenidos. También Jesús, bienvenido a Descubriendo. Buenas noches, Neil. Buenas noches, la mesa de trabajo. De igual forma a toda nuestra audiencia. Estamos listos, como todos los viernes, con un tema de mucho interés y sobre todo de actualidad. Sí, señor, de actualidad, porque estamos presentes, estimados oyentes, en medio de una actividad solar bastante significativa, bastante llamativa. Y es por eso que hemos hecho esta investigación para ustedes, nuestros oyentes, en el día de hoy. Llamaradas solares de justicia. Esta última parte del título estaremos, o será nuestra reflexión al respecto. Llamaradas solares de justicia. Bien, al grano, como el dermatólogo, de una, saliendo el payaso, soltando la carcajada. Bueno, muchachos, empecemos nuestro recorrido investigativo primero, averiguando y comprendiendo qué son las llamaradas solares. Bien, Neil, en la ciencia, ¿no?, en el ámbito más científico, se le conocen como fulguraciones solares, el nombre más técnico, y esta pues es una liberación súbita e intensa de radiación electromagnética en la cromósfera del Sol, con una energía de bombas de hidrógeno de hasta 6 por 10 a la 25, los cuales aceleran partículas a velocidades cercanas a la luz y están asociadas como precursoras de las eyecciones de masa coronal. Las fulguraciones solares tienen lugar en la cromósfera solar, calentando plasma a decenas de millones de grados Kelvin y acelerando los electrones, protones e iones más pesados resultantes a velocidades cercanas a la luz. Producen también radiación electromagnética en todas las longitudes de onda del espectro electromagnético.
desde largas ondas de radio a los más cortos rayos gamma. La mayoría de las fulguraciones suceden en las regiones activas asociadas a manchas solares, lazos y filamentos solares, donde emergen intensos campos magnéticos de la superficie del Sol hacia la corona. Las fulguraciones solares tienen duraciones de minutos. Las fulguraciones se observaron por primera vez en el Sol en 1859. Se han observado erupciones estelares en otras estrellas más distantes, y bueno, la frecuencia de estos sucesos varía de varios al día cuando el Sol está particularmente activo, a menos de una semanal cuando está tranquilo. La actividad solar varía en un ciclo de 11 años y esto se conoce como el ciclo solar. En la cúspide del ciclo suele haber más manchas en el Sol y por lo tanto más fulguraciones solares. Bien. Bueno, para resumir todos estos datos técnicos, una fulguración solar, compañeros y estimados oyentes, es la emanación, la expulsión de la cromósfera, como le llaman aquí, que es la zona más, digámoslo así, superficial, o una de las zonas más superficiales de energía, ¿no? de esas eyecciones de masa coronal, partículas cargadas electromagnéticas que vienen precediendo o preceden a las eyecciones de masa coronal, como le llaman también. Ahora, esto los científicos lo pueden calcular por el tema de las manchas solares. Son unos parches lo que visualmente vemos desde acá. Lo que vemos desde acá, por supuesto. Entonces, una llamarada solar es una explosión, esto desde el punto de vista científico, por supuesto, y es lo primero que hacemos en el programa para ubicarnos dentro de lo que la ciencia nos enseña o nos dice sobre todos estos fenómenos. Es una explosión en el Sol que ocurre cuando la energía almacenada en campos magnéticos torcidos es soltada repentinamente. Bueno, científicamente se cree que ocurre de manera repentina dentro del Sol, es decir, bajo ningún tipo de programación del mismo Sol, ¿no? Las llamaradas producen un estallido de radiación a través del espacio electromagnético, desde las ondas de radio hasta los rayos X y los rayos gamma. ¿Qué significa esto, estimados oyentes? Una vez se produce lo que científicamente se conoce como la explosión, se produce una llamarada, ¿no? Una fulguración de energías que afectan el campo electromagnético inmediatamente desde la radiación. Y este campo electromagnético impactado se puede producir en ondas de radio hasta los rayos X. Recuerden que las ondas de radio son las ondas más inferiores, las ondas inferiores dentro del espectro energético de las ondas, hasta los rayos X o los gamma, que son pues las más altas vibraciones de energía. Los científicos han clasificado a las llamaradas solares de acuerdo a su brillo, es decir, a lo que nosotros desde aquí observamos del Sol. Eso es algo muy importante. Su brillo en rayos X, en el intervalo de 1 a 8 angstroms. Existen 3 categorías: las llamadas clase X, que son las más grandes, son eventos de gran magnitud que pueden desatar incluso apagones en las ondas de radio en todo el planeta Tierra, así como tormentas de radiación a larga distancia. También están las llamaradas clase M, las llamaradas clase C, que bueno, esto nos lo va a ampliar un poco más nuestro compañero Juan Manuel. La forma o la escala que mide estas llamaradas. Sí, las categorías en las que se miden esa escala. Bueno, ya nuestro compañero Neil nos explicó la clase X, que es la más fuerte. Siguen las de la clase M, que son de tamaño mediano y pueden generalmente causar ligeros apagones en la radio que afectan las regiones porales de la Tierra. A veces hay tormentas de radiaciones menores tras de una clase M. Esta se cataloga pues como de clase C, que son pequeñas y de consecuencias poco notorias aquí en la Tierra, igual que las de la clase B y las de la clase A. De una clase a otra hay una diferencia energética de 10 órdenes de magnitud. Importante dato que hay que tener en cuenta. Una erupción clase M es 10 veces más potente que una clase C y 100 veces más potente que la de clase B. Dentro de cada clase hay una escala logarítmica que va del 1 al 9. De acuerdo a la erupción puede ser catalogada, por ejemplo, como X2, que es el doble de potente que una X1 y unas 4 veces más potente que una M
5. Las clases de X no tienen límite, pueden registrar más allá incluso que X9. Es decir, que cuando estamos en presencia o estamos siendo testigos de una eyección de energía solar de categoría X, estamos diciendo pues que es lo máximo que nosotros los seres humanos hemos logrado medir en la fulguración de los rayos X, que son los que se utilizan para medir la intensidad de esa llamarada que se produce en nuestro astro rey. Bueno, Ney, como complemento a esta información que ustedes están aportando, yo quiero también informarles que, de acuerdo a la NOVA, ¿no? Hay un concepto sobre la velocidad de estas partículas cargadas magnéticamente, que viajan más o menos a una velocidad de 100.000 kilómetros, acercándose a un tercio a la velocidad de la luz. Vemos la velocidad tan rápida que más o menos en 30 minutos estas partículas producto de esa llamarada, de esa tormenta de radiación solar, en 30 minutos, de acuerdo a esa proporción de tiempo, llegan a la atmósfera terrestre. También esta definición permite que múltiples inyecciones de bengalas y choques interplanetarios sean abarcadas por una única tormenta de radiación solar. Una tormenta de radiación solar puede persistir por periodos de tiempo que van desde horas a días, o sea que también tiene un tiempo de duración estas llamaradas o esas tormentas. A veces piensa o no se tenía como el espacio o el ciclo de repetición de estas llamaradas es de más o menos 11.1 años, ¿no? Que había como una apreciación. Pero miremos esta corriente, esa tormenta de radiación solar que tiene, son radiaciones ionizadas que expulsan electrones de los átomos en la materia, a través de la cual pasan, dejando a su paso átomos cargados positiva o negativamente. Los electrones se perturban tanto que son expulsados de una órbita estable normal más allá del núcleo, o en el extremo son expulsados del átomo, dejando atrás un átomo ionizado. Se sabe que los átomos ionizados son altamente reactivos desde el punto de vista químico. Bien, entonces vamos a llevar todo esto, este lenguaje científico, a un lenguaje que sea comprensible para nosotros. Bueno, dentro del Sol, o en el Sol, o en la superficie del Sol, como dicen los científicos, ocurren habitualmente explosiones, en términos de ellos, explosiones en la superficie solar que emiten unas llamaradas. Por eso se le llama llamaradas solares. Y estas llamaradas solares están acompañadas de la liberación de energía que está manifestada a través de electromagnetismo, ¿no? De unas fuertes ondas electromagnéticas que obviamente, al ser expedidas desde el Sol, viajan a una velocidad considerable por todo el sistema, nuestro sistema solar en este caso, pudiendo llegar directamente a los planetas del sistema. Todo esto ha venido ocurriendo fuertemente en la última semana. Desde el 6 de septiembre se presentó una llamarada solar, una eyección de masa coronaria, también como se le conoce, de una intensidad de X9.3. Esto ocurrió, pero antes de que se presentara esta llamarada X.3, ya el Sol había emitido también una muy fuerte. Así es, tenía una potencia esta de X1.3. Es decir, 1.3. También fue bastante alta. Recuerden que X es la letra que define la máxima radiación solar. X1.3 fue la primera, el 6 de septiembre. Sí. Y luego el Sol emitió una nueva llamarada solar que fue X9.3. Imagínense cuántas veces más potente. Exacto. ¿Verdad? De X1 a X9.3 hubo una diferencia inmensa de energía liberada. Cada escala, por ejemplo, de X1 a X2 es el doble de potencia. O sea, multiplicamos esa potencia por el 100% y nos da ese X2. Por eso dice que es logarítmica. Que es logarítmica, exacto, porque la eleva enseguida. Sí, se eleva inmediatamente. Bueno, vamos a dar un espacio para leer los mensajes que nos han llegado de nuestros oyentes.
Es muy importante para nosotros también saber quiénes están con nosotros acá. Bueno, está Leticia desde México. Leticia y Alfredo nos escuchan. Qué bueno que estén allá en México sintonizados. También está, buenas noches, conectada desde Houston, Texas, para escuchar tan interesante programa. Un abrazo, ella es Derely. Fuerte abrazo para ti, Derely. También nos saluda nuestra compañera Isabel Nieves. Isabel Nieves está muy conectada. Debo decir que Isabel nos ayudó en la investigación, nos mandó un material bastante interesante. Un fuerte abrazo para ella, que siempre está muy atenta. Dice, saludos desde el oriente antioqueño de 10 integrantes de La Voz de la Conciencia. Ojo, aquí están 10 escuchándonos. Excelente, un saludo para todos los compañeros allá en el oriente antioqueño. También nos dicen, gracias por darnos este mensaje. Buenas noches, ¿a qué hora empezaron? A las 7:30 empezamos. Tenemos 19 minutos de haber iniciado. Gracias. Bueno, sigamos entonces con los datos científicos para que podamos comprender qué son estas llamaradas solares inicialmente, y después vamos a hacer un análisis de los efectos que produce esto en el sistema solar. Sí, evidentemente ustedes han venido tocándolo muy bien, puesto que el motivo, ¿no?, que nos llevó a hacer este programa el día de hoy es la actividad solar que ha venido pues sucediendo, ¿no?, desde el día 6 de septiembre, donde ya pues Juan y Neil nos han venido mencionando que ocurrió una llamarada de las más potentes en los últimos 12 años, ¿no? Así dicen las noticias. Bueno, hay algo que aportar, ¿no?, dentro de eso, y es que el tema del ciclo solar pues también me gustaría compartirlo, porque bueno, los científicos tienen una forma, ¿no?, de medir la actividad solar en ciclos. Esto ellos lo llaman ciclo solar. Y bueno, el ciclo solar o variación solar, como ellos también le llaman, pues es el nombre que se le dan a todas aquellas variaciones que acontecen en el Sol. Y es la cantidad de energía o fluctuaciones que van variando de acuerdo al ciclo, si está en el mínimo o máximo solar. Bien, este ciclo, estimados oyentes, tiene una duración de 11 años aproximadamente, eso es lo que calculan ellos. Por lo tanto, el Sol tiene un periodo de 11 años de máximo solar, es decir, de una alta actividad solar, y una vez termina ese ciclo, comienza otro de 11 años más, esta vez en un mínimo solar. ¿Qué es lo que diferencia? Bueno, que en el máximo solar, evidentemente, la actividad interna que maneja el Sol con todos los procesos interiores que nuestra estrella tiene, genera en la superficie, en la cronósfera, como llaman ellos, unas fulguraciones, unas emanaciones de energía más intensas y más frecuentes que cuando está en el mínimo. Es decir, el ciclo anterior, porque los científicos, bueno, hablaban de 12 años atrás, en los últimos 12 años, el ciclo anterior, estimados oyentes, fue, o el que estamos viviendo, o el que estamos terminando, comenzó en el 2008 y acabará en el año 2019, 11 años. Y el anterior, bueno, arrancó en el año 97 y cerró en el año 2008. Entonces, el periodo anterior, entre el 97 y el 2008, fue un periodo de mínimo solar. O sea, del 97 al 2008. Del 2008 al 2019, que es cuando finaliza, hemos estado en un periodo, queridos oyentes, de máximo solar. O sea, la actividad ha sido bastante frecuente. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando ya el Sol ya está en los últimos 2 años y medio, año y medio, ya para finalizar el ciclo del máximo, él empieza a menguar la actividad, empieza a dormir, empieza a reposar. ¿Y cómo lo detectan los científicos? Bueno, el Sol tiene unas manchas, que las manchas, tú lo explicabas muy bien, Neil, son, digamos, las zonas donde se producen las eyecciones. Cuando las manchas en el Sol disminuyen, o sea, empiezan a desaparecer, ellos saben que el ciclo de actividad está disminuyendo. Entonces, claro, en los últimos meses se había visto precisamente, que es lo que más extrañado tienen los científicos, que el Sol no presentaba prácticamente manchas, o sea, estaba liso completamente. Solamente había una pequeña región donde había algunas pequeñas, pero ellos calcularon, bueno, vamos a entrar en el mínimo. ¿Qué es lo que sucedió en estos últimos días y las noticias que ustedes tocaban? Los científicos tranquilos, porque el Sol ya pues estaba comenzando el reposo, de repente expulsa o emana estas llamaradas
que, ojo con este dato, ¿no? Han sido más fuertes que todas las que se presentaron en el periodo del máximo. O sea, cuando ya va para el reposo, Claro. es donde se sueltan las más fuertes. Y esto es lo que tiene a los científicos absolutamente desconcertados. Sí. No hay una explicación dentro de las mediciones que ellos han venido haciendo o los patrones de medición que ellos Son tienen los cálculos. establecidos, porque pues ya estaba en el mínimo, es decir, que debía presentar una actividad inferior a la que estamos viendo en estos días. Así es, y para complementar un poco lo que nos está diciendo nuestro compañero Salín, en ese tope o en esa categoría más alta que tiene el Sol, el 4 de noviembre de 2013 registró la llamarada solar más potente ¿Cuándo, perdón? que ha habido en la historia, el 4 de noviembre del 2003. Ok. Se registró la máxima que ha habido en la historia de una categoría de X28. Wow. Impresionante, ¿no? Exactamente. Eso es cuando el Sol está en la más alta, en su máximo esplendor. Muy bien. Y hay otra llamarada reportada dentro de este ciclo, ¿no? Pero dentro del mes de septiembre, o sea, dentro de la escala donde se da la información de las llamaradas más altas, ya lo vimos por su letra X y por su número. También se presentó una llamarada del X8.2 el día 10 de septiembre. O sea, este domingo. Sí, entonces aquí claro que periodo entre el 6 y el 10 se presentaron varias, ¿no? Pero En total fueron 7 días. pero aquí lo que marca esta escala es que en septiembre, ¿no? Del mismo mes, marca ese índice donde debería ya ser menguando la energía de la llamarada solar. Resulta que en menos de un mes se presentan varias llamaradas y una alta, pero la del 10 de septiembre de X8.2. Claro, inferior a la del miércoles. El miércoles se presentaron dos, recuerden, una de 8.1, perdón, X1.3, que es alta, porque está en la escala del X. Y después se presentó la X 9.3. Y el domingo se presentó también una muy alta, 8.3, que también es significativa, no tan potente como la X, pero sí con una capacidad de emitir una radiación hacia todo el sistema solar con gran impacto, sobre todo porque recordemos, y eso lo vamos a analizar ahora, que todos los planetas están acompañados de un campo electromagnético natural que proporciona condiciones óptimas para la vida, ¿no? Los campos magnéticos terrestres. Y de igual forma todos los planetas, y como el nuestro, la esfera Tierra, a una distancia entre la Tierra y digámoslo así, este cinturón, llamaban el cinturón de Van Allen, en donde es una red ionizada que permite ser como un filtro que permeabiliza la energía ionizada protónica que ya hemos visto al principio de la definición de la tormenta solar, que viene hacia la Tierra. Recordemos que el espacio de tiempo entre la llamarada, entre esta tormenta y la llegada de esta energía magnética protónica de radiación que es dañina al hombre, a la parte biológica y a la Tierra, desde el punto de vista que analizaron los científicos, es de 30 minutos, ¿no? Claro, bueno, entonces analicemos lo que tenemos aquí. Tenemos una actividad solar en la que se ha mostrado 7 llamaradas solares en 7 días. A eso suma el estimado oyente. Y eso es una actividad inusual. Inusual porque está en un periodo de bajada, ¿no? No, y no solo por eso, no solo por la potencia, sino por la repetición. La secuencia, ¿no? Porque si hubiese sido una sola, bueno, pero sí, 7. pero ya son 7 y eso es algo que científicamente no estaba contemplado de acuerdo al análisis y al estudio que se hace del Sol. Esta energía que se despliega, que se emite desde el Sol, llega, por supuesto, a donde más nos interesa, nuestro planeta. Pues sí. Claro. Y al llegar a nuestro planeta, indiscutiblemente toca y afecta el campo electromagnético terrestre. Tanto es así que recuerden que siempre se nos dicen en las noticias que hay una afectación en las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones son sistemas que utilizan ondas y frecuencias de energía que a través de ellas es que hacen pues las conexiones y las transmisiones. La afectación directa de esas eyecciones de masa coronaria, de esas energías que van llegando aquí, alteran esos campos electromagnéticos utilizados para las telecomunicaciones. Pero recuerden que no solamente son ellos o estos los que trabajan o se desempeñan con electromagnetismo, sino que el planeta entero
es, digámoslo directamente, es un ser, ¿verdad? Es un sistema que está controlado también por sistemas, o mejor, energías electromagnéticas. Claro, es lo que se conoce como la magnetosfera terrestre, que ahí es donde, digamos, recibe esas partículas cargadas de las eyecciones del Sol. Y bueno, lo que uno escucha por medios de comunicación normalmente es el peligro que puede representar, por ejemplo, para las naves que estén en órbita, como la Estación Internacional, satélites, incluso astronautas, pero también lo que Neil decía, ¿no? Las comunicaciones de radio de onda corta. Y bueno, también el tema de los satélites que pues se nos habla y se nos dice que pueden afectarlos, como por ejemplo el tema del internet, las comunicaciones a través de celular. Y evidentemente hay afectaciones, o sea, las partículas cargadas interfieren por esas ondas que pues ahí van viajando, y evidentemente hay cortocircuito, hay una interferencia. Claro, tengo un audio de un especial que se hizo del señor Fernando Malcún, que nos habla justamente de las afectaciones electromagnéticas de acuerdo a las emisiones energéticas que vienen provenientes del Sol. Escuchemos atentamente. En diciembre de 1996, un satélite enviado por la NASA para investigar al Sol, el SOHO, se encuentra con una sorpresa: que el Sol ya no tenía polos sur y norte, es decir, se había convertido en un campo magnético homogéneo. En enero de 1997, una impresionante tormenta geomagnética ocasiona una enorme radiación solar que destruye el satélite Telstar 401 de la AT&T. En diciembre de 1997, la NASA detectó que el centro de la galaxia comenzó a enviar inmensas cantidades de energía hacia el universo. Desde entonces, el campo electromagnético de la Tierra, una serie de líneas de fuerza que se encuentran alrededor del planeta y que actúan como un imán, se ha movido y ha disminuido su potencia de una medida de 4 Gauss en 1996 a 1.5 Gauss hoy. Gauss es una unidad de medida de fuerza por centímetro cuadrado de superficie, es decir, se está acercando a cero. Esto es bastante grave. Los rusos hicieron ensayos con sus cosmonautas fuera del campo magnético de la Tierra, apagando uno artificial que es generado por las naves, es decir, con magnetismo cero. Encontraron que al principio se agitaban, luego se ponían agresivos entre sí, y por último se enloquecían completamente y nunca recuperaban la razón. Es decir, la fuerza electromagnética es como el pegante de la conciencia y de la razón. Interesante esta investigación que nos entrega varias cosas que debemos considerar, ¿no? Ya se asocia las eyecciones de masa coronaria con una afectación directa al campo magnético terrestre, en el caso del planeta Tierra. Es decir, entre mayor es la intensidad de los campos energéticos emitidos desde el Sol como energía, por supuesto, se disminuye la intensidad del campo magnético terrestre, y esto cambia las condiciones del planeta a nivel de su estructura. Pero también, como dice la misma investigación, esto altera el campo electromagnético de los seres vivos, porque al ser nosotros parte de este sistema, debemos reconocer que internamente se producen eventos energéticos que producen un electromagnetismo, ¿no?, dentro de nosotros en nuestro campo vibracional. Entonces se ve afectado directamente también no solamente los dispositivos electrónicos. Sí, me llamó la atención esa última parte en donde dice que esta resonancia se puede contemplar como el pegante entre la conciencia y la razón, y que por eso estos investigadores habían quedado un poco locos después de que haya pasado eso. Experimentación. Entonces me pareció bastante importante eso, porque también nosotros manejamos una frecuencia y hacemos parte de este planeta, y si nosotros y si esas llamaradas afectan el planeta también nos va a transmitir esas ondas a nosotros. Bueno, no, ni siquiera nos las recibimos porque la energía solar llega directamente, llega a nosotros. Bueno, allí dentro de la investigación de los efectos que produce estas ondas electromagnéticas, que sabemos que son protones ionizados, encontré que las moléculas dentro de una célula viva expuesta a radiaciones ionizadas están sujetas por tanto a cambios químicos, y tales cambios ocurren con mucha rapidez en el material genético
ADN después de la absorción de la energía. Muy bien, entonces recuerden que las llamaradas solares se presentan después de acumulación de energía magnética en algunos lugares del Sol. Entonces son emitidos, ¿no? Eso es como el Sol va haciendo como una carga de energía Que se la mancha. la libera. Y la libera. Sí, porque la explicación científica del origen de las eyecciones es eso que tú estás diciendo, que ellos lo llaman las manchas solares. Ahí donde se concentra la energía electromagnética, se va ahí concentrando hasta que llega un punto que ya pues se prepara la estrella o el Sol para expulsar esa cantidad de energía a todo el sistema. Pero mire que estos ciclos, o sea, estos ciclos dentro del Sol, que son de pronto 4, que sucede cada 11 años, llama la atención en esta investigación, en el audio que tú colocabas, Neil, que se descubrieron que el Sol ya no tenía polaridades, o sea, no tenía ni polos, lo cual hacía hacer lo hacía hacer como una masa compacta magnética, o sea, una relación entre la energía negativa y positiva que se ioniza permanentemente, y esa energía produce obviamente estas llamaradas de expulsión solar, ¿no? Pero hay una acumulación de energía magnética que se libera bajo un patrón del Sol. Ahora, el patrón del Sol, y ahora vamos a referirnos a esto, el patrón del Sol ha sido medido científicamente, pero resulta que ese patrón del Sol en estos días salió del patrón. Sí. Salió del patrón. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tratar de buscar explicación que científicamente no se tiene del por qué el Sol está haciendo esto. Y para eso tenemos que hacer recursos de conocimientos que hace mucho tiempo se nos entregaron. Y uno de los primeros que voy a recordar es el tema de los ciclos del Sol central de la galaxia, ¿no? Las radiaciones que emite el Sol central de la galaxia, un conocimiento que tenemos gracias a los mayas, ¿no? Los mayas pudieron transmitirnos el conocimiento de que cada 5125 años nuestro Sol central de la galaxia emite una fulguración de energía, algo muy parecido a lo que estamos hablando como fulguración de nuestro Sol, pero ya Que una sucede escala. cada 11 años en el tiempo que lo percibimos desde acá, con respecto a nuestro Sol. Claro, entonces no va a ser de la misma intensidad con que medimos, imagínense una escala para medir la fulguración de nuestro Sol central de la galaxia, que ocurre cada 5125 años. No habría letras en el abecedario para medir esa energía. Ahora, otra cosa es que la ciencia no contempla que en el centro de la galaxia hay un Sol más. Ese es otro punto que Ahí se quiebra, frena- por ejemplo, el conocimiento que tú estás tocando de los mayas. O sea, no concuerda. Sí, ahí frena enseguida el avance en la investigación. Cuando los científicos hablan de que lo que hay en el centro del universo es un hoyo negro, que uno incluso ve las gráficas, porque conocemos esto gracias a las gráficas, no entiendo por qué se le llama hoyo negro a un fenómeno, a un objeto, no sé cómo referirme en este momento, luminoso, que funciona y tiene la función de mantener y sostener el equilibrio de la galaxia. Así entonces se quiebra ahí cualquier posibilidad de avanzar en la comprobación de lo que está ocurriendo, ¿no? Científicamente hablando. Pero uniendo este conocimiento con lo que los mayas nos entregaron, entonces cada 5125 años de un periodo, ¿verdad?, que es cíclico, que es repetitivo, ¿no?, que si lo sumamos nos daría un ciclo completo de 26.000 años. Claro. 26.000 años aproximadamente. Entonces estos destellos, estas fulguraciones del centro de la galaxia, pues activan campos electromagnéticos en los soles de la galaxia. ¿Sí? Estas afectaciones de energía desde el centro de la galaxia afectan directamente entonces los soles de la galaxia. Los soles de la galaxia, en este caso pues el nuestro, recibe esa fulguración y altera también sus campos electromagnéticos, generándose en ellos acumulación de energía y liberación que llegan a los planetas. Cuando la energía del Sol, después de las eyecciones de masa coronaria, llegan al planeta, afectan también el campo electromagnético terrestre. Ahorita vamos a comenzar a analizar cuáles son las afectaciones directas cuando hablamos de los terremotos. Y al llegar a nosotros, esa misma energía altera también nuestro campo electromagnético, produciendo entonces cambios interiores en el ser humano. Sí, excelente aporte que haces allí. Ya tocas ese conocimiento ancestral que dejaron los conocidos mayas sobre ese ciclo. Bueno, aquí estás hablando ya de un ciclo galáctico, ¿no? Y ahí hay una dificultad que la ciencia que nosotros manejamos en este planeta desafortunadamente no ha contemplado, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver gracias a la ciencia? Bueno, los ciclos más cercanos, por ejemplo, los ciclos de la Tierra, y llegamos hasta el Sol. Pero más allá del Sol y la Luna,
no contemplamos la posibilidad de que ciertos factores o astros o ciertas condiciones en el universo determinan también procesos en nuestro sistema solar. Entonces tú hablabas del sol central de la galaxia, que los mayas llamaban Hunahku, y muy bien decías que los ciclos de los mayas, o el tiempo que le tomaba a este sol para emitir esa energía, que para el sol acá, el sol nuestro, nosotros lo medimos en 11 años, pero al nivel de la galaxia son 5.125 años el sol central. O sea, entra en actividad. Digámoslo así, entra en el máximo solar de la galaxia. Del sol central. De la galaxia. Ahora, esa energía va tocando, se va replicando a los soles mediante la resonancia, y evidentemente los soles tocan a su vez a los planetas, claro, que giran alrededor. Lo que es importante comprender, porque como decías tú, ¿no? Somos capaces de comprender lo que ocurre en el planeta y máximo sol y la luna. Exacto. No más. Pero tomando el patrón que científicamente se conoce, cuando se nos enseña que las eyecciones de masa coronaria afectan el campo electromagnético del planeta, ¿verdad? Quiere decir que para que haya una actividad solar tuvo que haber una energía proveniente del centro de la galaxia que alteró su campo electromagnético, como era lo que tú aportabas, Jesús. ¿Verdad? Que el audio que escuchamos nos decía que el campo magnético solar ha venido en una modificación constante y permanente. Bien, ahora, ¿de dónde viene esa alteración? ¿Quién está por encima del Sol que le afecte su campo electromagnético con energía que lo toque? Bueno, entonces estamos hablando de los soles mayores dentro de la galaxia. Claro, y como la ciencia no comprende de dónde viene la alteración, o sea, por lo que decíamos que más allá no se comprende los ciclos, entonces las noticias que escuchamos es el Sol está teniendo un comportamiento extraño, porque la visión que tenemos aquí pues no contempla esas escalas mayores. Ahora, incluso, mira, dentro de la definición que damos ahorita, dicen los científicos que cada fulguración se produce espontáneamente, es decir, no es algo que esté predeterminado dentro del Sol, y lo que estamos comprendiendo aquí es que son ciclos. Ciclos. El Sol no lo está haciendo locamente, y no es algo al azar, ¿no? Sino que obedece a unos ciclos que vienen marcados o sellados desde los soles mayores de nuestra propia galaxia. Sí, los científicos dicen que estas fulguraciones o tormentas pueden suceder en horas y pueden durar días, o de horas o de días. Luego ellos no tienen un ciclo o un periodo cíclico para medir esta intensidad de las fulguraciones. Esto nos lleva a reflexionar mucho, porque ellos se basan únicamente a la observación que pudieron hacer con estas sondas que fueron destruidas, de acuerdo al audio que vimos, por el comportamiento magnético del mismo Sol, y descubrieron que ese comportamiento que hacía esas emanaciones de la radiación solar, pues hasta ahí las absorbe la Tierra, pero no han podido tener una comprensión y entendimiento a lo que en la tradición oral y los mayas, que fueron los mejores, digámoslo así, que midieron, astrónomos, y que se ha encontrado en los glifos, pudieron medir las distancias y no han podido comprobar científicamente esto que nosotros, o los mayas, perdón, pudieron informarnos, ¿no? Y decir que de estas emanaciones permanentes que vienen de un sol central que es Hunahku, de igual forma en esa cadena lo va haciendo en una cadena hacia los soles menores, claro, que son mayores, ¿no? Bueno, pero entonces antes del sol central de la galaxia, pues hay un sol mayor para nosotros también, que es Alción, ¿no? Que es el sol central del mundo sistémico de las Pléyades. Así que la energía que recibe nuestro sol, que afecta su campo electromagnético y hace que acumule energía magnética que después él libera, viene de Alción. Pero Alción también se ve afectado, ¿verdad?, como sol mayor del sistema o mundo sistémico, por la alteración o afectación que viene desde Hunahku. Entonces ahí vemos ciclos inteligentes, ¿no? Ciclos repetitivos e inteligentes que van sellando y marcando, estimados oyentes, un desarrollo en la vida de los sistemas. Pero mire lo interesante, Neil, la energía o la pulsación o la emanación magnética que puede recibir Alciones de Hunahku, de igual forma la replica hacia sus soles menores, de entre esos está nuestro Sol, y él a su vez
que es una energía, es un ser viviente, como ya lo hemos visto, la emana hacia sus planetas, y eso genera unos movimientos internos magnéticos en el Sol, ¿no? Y en la Tierra se manifiesta en movimientos también. Pero lo interesante de todo esto es que es el periodo de tiempo, ¿no? Estamos hablando de ya pasándonos en septiembre, la intensidad y cuándo inició esa intensidad solar, y que ocasiona, se recibe de las llamaradas que emana el Sol. Y esas llamaradas, obviamente, como ya lo dijo nuestro compañero Soyalín, obedecen al cumplimiento de unos movimientos internos magnéticos. Entonces estamos comprendiendo ya desde el punto de vista científico, no todo, no somos científicos y eso hay que saberlo, pero nosotros tenemos que arriesgarnos a la hora de tratar de comprender y entender estos fenómenos. ¿Por qué? Porque somos parte no solamente del planeta, sino que hacemos parte de un sistema solar y de una galaxia, de un universo. Es como, pues usted tiene que interesarse en lo que ocurre en su barrio, ¿no? Porque usted vive allí. Si usted no se está pendiente de lo que ocurre en su barrio, entonces ese desconocimiento puede afectarle en algún momento. Ahora tú hacías mención de los mayas, porque le estamos buscando explicación, estimados oyentes, a el origen, y no solo el origen, sino el efecto de este comportamiento del Sol. Ya lo hicimos desde el punto de vista científico, obtuvimos algunas respuestas, pero no todas. Nos dimos cuenta que la actividad del Sol no solamente obedece a lo que pase dentro de él, sino viene más atrás. Ahora voy a utilizar otro documento también ancestral del Antiguo Testamento para enlazarlo con los mayas, porque desafortunadamente también el conocimiento de los mayas en estos tiempos quedó bastante desacreditado gracias a los medios de comunicación con todo el tema del 2012, ¿no? Entonces todo lo que suene a maya, bueno, ya es fin del mundo y es mentira porque no se acabó el mundo. Pero yo voy a hacer recurso al documento de Joel, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, en el capítulo 2, versículo 28, del 28 al 31, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Bien, aquí está hablando, esto es una profecía, queridos oyentes, que también la podemos encontrar en el Nuevo Testamento en Hechos 2.17. Hechos 2.17. Allí en ese documento se hace referencia a la profecía de Joel. Ahora, Joel dice en la profecía que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y esto que suena como religioso, vamos a utilizar la lógica la ciencia que tiene la profecía para comprenderlo. Nosotros hablábamos de que las llamaradas solares son energía. Pero antes de eso, me llama la atención cómo empieza esa profecía de Joel, que está en Hechos 2.17, cuando dice: en los postreros días. Si esa frase que inicia esta profecía la llevamos a los ciclos, entonces comprendemos que lo que Joel estaba diciendo es que cuando finaliza el ciclo, que desde Hunapku los mayas nos dicen que es 5125 años, ¿no? Entonces, esos postreros días, definido de esa manera en Joel, es lo que los mayas hablan como el fin del ciclo. Claro, ¿Los postreros días de qué? Los postreros días del ciclo. Sí, nos está marcando un tiempo específico. O sea, lo que está diciendo la profecía es cuándo va a ocurrir eso. Sí, el tiempo-espacio, que es el fin de... Acá no le dice cuando se cumplan los 5125 años, sino le llaman los postreros días. Los postreros días, o sea, claro. cuando el ciclo finalice, ya estipulado por los mayas como 5125 años. Ahora, entonces, ¿cuál es ese espíritu que dice la profecía que se derramaría en los postreros días sobre toda carne? Bueno, nosotros hemos hablado, y ahí es donde entra la ciencia, que también es la profecía. Cuando hablamos de las eyecciones de masa coronaria, estamos hablando de energía, ¿no? Energía que el Sol libera para tocar el sistema. Y cuando nosotros tomamos la cita, dice: derramaré de mi espíritu. Bueno, cuando hablamos del espíritu, también estamos hablando de campos de energía, como los científicos lo llaman ahora, campos de energía inteligente, que, bueno, ellos le ponen ese término para tratar de comprenderlo, pero aquí lo que Joel nos está hablando es que llegaría una energía al planeta Tierra, no un fenómeno religioso, sino un proceso que se enlaza con lo que tú estás diciendo, Neil, con la sincronicidad que hablaban los mayas. Voy a colocar un audio que nos ayuda a comprender qué es el espíritu para la ciencia, ¿verdad? Porque
la cita de Joel lo que está diciendo es que se derramará un espíritu sobre toda carne al final del ciclo, para ir entonces interpretándolo. Escuchemos. El sistema de control existente de la medicina moderna son las enzimas, las hormonas, no la conciencia, no las emociones, no el campo corporal. Todo lo que hay ahí como sistema de control son enzimas y hormonas. Y a nosotros esto nos parece poco acertado para explicar toda la magnificencia del comportamiento y las enfermedades humanas y todo eso. Es imposible. La medicina actual sigue trabajando con los antiguos paradigmas de la física que se remontan a la época de Newton y la primacía de la materia. La física moderna hace mucho que eliminó ese paradigma y entiende que no es la materia, sino la mente o el espíritu lo que es primordial. Aunque no se define como espíritu, sino como campos de energía inteligente. Bien, campos de energía inteligente. Eso es lo que científicamente, bueno, en la nueva ciencia, no en la ciencia vieja, ortodoxa, ¿no? de Einstein, Campos de energía inteligente se le llama a lo que pues tradicionalmente llamamos espíritu. ¿Qué es un espíritu? Una energía, ¿sí? Una energía que se despliega y una energía que contiene información, que tiene conocimiento y que tiene inteligencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que se derrama un espíritu, ¿qué es lo que nos dice Joel aquí? Una energía sobre toda carne. Una energía al planeta. Una energía que viene ¿de dónde? El sol. De arriba, ¿no? De acuerdo al documento profético dice, derramaré de mi espíritu, dice el Señor. Si asociamos al Señor, ¿dónde está el Señor? En ese orden de ideas, ¿no? Es toda la energía o toda la esencia del universo que llega a toda carne, es decir, a todo el que habita el planeta Tierra. Así es. También tengo otro documento acá que hace alusión a las consecuencias físicas del hombre cuando empiezan estas emanaciones solares. Este documento se llama el Manifiesto de Miguel, lo podemos encontrar en internet. Dice: el viejo hombre cuerpo que muere con muchos síntomas físicos temporales como consecuencia de nuestra vibración solar, con la cual matamos todos los síntomas, que son gripe, congestión de la nariz y estornudo, lo que tiene nuestro compañero Neil y lo que tiene nuestro compañero Salín ahora mismo. Temperaturas, sudoración, dolor de hueso. O sea, tenemos un ejemplo vivo. Exactamente. Están entrando en esa onda de la vibración solar. Buena forma para echarnos al agua. Científica. Coyunturas, dolor en los huesos, las coyunturas, distensión muscular, intensos espasmos musculares, dolores del cuerpo y la espalda. Para allí, vamos a hacer la comparación. Mira todo lo que estás haciendo, las afectaciones al cuerpo físico, al cuerpo del ser humano, cuando los campos de energía que llegan del sol tocan nuestro campo de energía, ¿no? Exacto. Entonces, cuando hablamos del campo de energía del sol, con base a lo que la ciencia moderna ya define, entonces estamos hablando del espíritu del sol que viaja como energía hacia el planeta. No estoy diciendo nada descabellado, ¿no? No. Científicamente está sustentado. Y va tocando el campo de energía inteligente nuestro, o en otros términos, nuestro espíritu. Y al tocar nuestro espíritu, evidentemente nuestro cuerpo empieza a cambiar, empieza a entrar en esa vibración. Sí, porque es un conjunto. Van ligados, exactamente. Van ligados nuestro cuerpo con nuestro campo de energía inteligente o nuestro espíritu. Yo creo que es lo que dice Juan, para entenderlo mejor dentro de las relaciones, como es un voltaje, un alto voltaje que recibe un cuerpo, que si está sintonizado, sincronizado con esa energía, pues recibe ese levantamiento, esa energía adicional de voltaje, ¿no? Ahora entonces, hago la comparación, que era lo que voy a decir. Derramaré de mi espíritu, ya sabemos, derramaré de mi espíritu, emitiré la energía electromagnética, llevándolo ya a la ciencia, y vuestros hijos, es decir, los seres humanos de esta humanidad, en ese tiempo donde el ciclo se cierra, los postreros días, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Efectos. Y cuando hablamos de verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, entonces está diciendo que es a todos, jóvenes, a los ciegos, a los libres. O sea, no hay una discriminación de raza, de condición, sí, porque dice, ni pueblo elegido, ¿no? Por supuesto. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es correcto. Entonces, excelente eso allí. Y nos ayuda a comprender que se van a comenzar a generar efectos poco comunes o poco habituales en los seres humanos terrestres. Así es. Que es lo que tú estás en estos momentos. Y sigo, porque son
son, ¿qué? Son 8 efectos. Ese es el primero, ¿no? El segundo dice hormigón en brazos, manos, piernas y pies, agotamiento. El tercero, dolor de cabeza, mareos o vértigos, timbre en los oídos. El cuarto, diarrea y congestiones gástricas e intestinales. El quinto, cambio en el sistema inmune y linfático. El sexto, un sueño anormal con estallidos de depresión sin razón real, por tensión, altos niveles de estrés sin comprender qué pasa. El séptimo, las uñas, cabellos y barba creciendo más rápido de lo normal. Y el octavo, regresión de memorias que traen claridad personal, perdón y nueva conciencia humana planetaria. Nueva conciencia humana planetaria. Esto es Exactamente. interesante. Esto es sumamente interesante. Entonces ya tomamos la profecía Maya. o el conocimiento maya, que nos habla de los 5.125 años de un ciclo general que dura 26.000 años. ¿Verdad? Que es el giro que hace nuestro planeta alrededor de Alción. Solo que cada 5.125 años se viene una fulguración electromagnética, porque tenemos que hablar en esos términos, desde el sol central de la galaxia, que nuestros ancestros le llamaron Hunapku. Eso viaja y se replica como energía que toca también el campo electromagnético de cada sol y hace la alteración correspondiente, generando en todos los seres vivos del planeta Tierra cambios. No hemos todavía hablado de los cambios que se producen en el planeta, porque el planeta también es un ser vivo, tiene su propio campo electromagnético. Y al ser alterado, recuerden que nuestro planeta está conformado por unas placas tectónicas, como una especie de Coraza. de coraza, ¿no? Sí. Yo recuerdo como los rinocerontes. Sí, Parece que tuvieran como unas corazas. unas corazas así. Sí. Bueno, el planeta es más o menos así, como un rinoceronte. Varias capas que están cohesionadas gracias a al campo electromagnético. Entonces, al afectar el campo electromagnético, estas capas, por supuesto, van a sufrir modificaciones. Unos efectos. Entonces, las modificaciones o efectos son los terremotos. ¿Y cuándo fue que hubo un terremoto? El jueves. El 7 de septiembre. 8.3 en México. México, sí, señor. Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y bueno, no sin olvidar también el tema de los huracanes. 3 huracanes en línea, ¿no? El famoso huracán Irma, que fue uno de los más Potentes. potentes. Ese fue el que se salió prácticamente de la escala, porque también los huracanes tienen su escala de medición, 1 a 5, van del sí. 1 al 5. Y ese, pues según los datos de las noticias y datos científicos, al parecer superó la escala 5. Ya tendrán que ponerle un número más a la escala porque el Irma así lo obligó. Una de las consecuencias o de los efectos de estas llamaradas solares también en los hombres es que influyen directamente en su ADN. Entonces, esta modificación hace ser de que, de acuerdo a la información que yo tengo, es un cambio en la forma o la mutación del hombre. Esta mutación del hombre genera cambios porque se está moviendo su centro electromagnético. Ya lo hemos visto y ya lo hemos explicado por qué. Pero yo quisiera hacer este enlace, porque es que en la hora 10 de Parravicini marca, yo diría que un cumplimiento sobre lo que estamos hablando. Muy bien. También tenemos la participación de los oyentes, están muy activos en el chat, también nos envían mensajes en el WhatsApp. Dice: hola amigos de RCPC, saludos a la mesa de trabajo. David desde Miami, fuerza para entregar este mensaje. Un abrazo para David, que nos escucha desde Miami, ojalá todo esté bien. Sí, que haya salido esa situación difícil, porque entiendo que el estado de Miami y la ciudad de Miami fue afectada precisamente por este huracán Irma. Imagínense que nosotros tenemos pues una cercanía con Radio Miami Color, y apenas ayer fue que comenzaron otra vez transmisiones. Desde el viernes anterior ya estaban preparándose para Irma. Realmente fue un gran huracán, impacto, sí. claro. Bien, también nos saludan, vamos a darle espacio un momento aquí a nuestros oyentes. Freddy Molina dice: saludos, buenas noches a los integrantes de la mesa de trabajo aquí desde Barranquilla, pendiente con el tema. Hola amigos de RCPC, saludos desde el trabajo. David ya nos escribió por acá por el chat. Atenta y en sintonía desde Santa Rosa de Cabal, físicamente y espiritual se manifiesta esta energía. El tiempo solar ha llegado, dice otro oyente. Buenas noches, reportando sintonía desde Cali, John Marmolejo. Un super abrazo de corazón a corazón. Saludo, John. También dice: como el billar pool, la bola blanca transmite su energía cinética
a cuántas bolas toque. Vea, sencillo y se entiende. ¿Sí? El billar pool es lo que llamamos aquí buchácara. Sí. ¿Cierto? Sí, también billar. No, billar es el de las 3. Ah, no, ese es, bueno, no soy muy experto. Vamos a tener que hacer un programa descubriendo sobre el billar. Para ver cuál es cuál. Te tengo el instructor para ese programa. ¿Quién es? Jorge Isaac, un compañero aquí de. Bueno, el de Barranquilla. Saludo para Jorgito, hombre. Saludo para Jorgito también. Que está haciendo sus pininos ahí de escritor, ¿no? El tipo ya se encuentra tirando pluma. Bien, también nos saluda Cristina desde Santa Marta. Damián Obrine, hola hermanos, buen día, saludos desde Pasto, qué bien. Josué David, que Josué está aquí en Barranquilla, saludos Giselle y Josué, muy interesante, conversando y pensando, excelente. Fuerte abrazo para ellos dos. También Damián dice, por favor, ¿podrían repetir las 5 formas de influencia o dónde puedo conseguirlas? Las 5 formas de influencia. Claro, el manifiesto de Miguel, ¿no? No, esos son los efectos o las categorías del sol. No sé, él dijo las 5. Bueno, esperemos que... ¿Cómo influye la llamarada en el cuerpo? En el hombre. O en el hombre, y son 8. Vamos a verlas de nuevo. Entonces son gripe, congestión, temperaturas, dolor de huesos, hormigueos en brazos, manos, piernas y pies, dolor de cabeza, mareos o vértigos, timbre en los oídos, diarrea y congestiones gástricas e intestinales, cambios en el sistema inmune y linfático, sueño normal, con estallidos de depresión sin razón real por tensión, altos niveles de estrés, sin comprender qué pasa, las uñas, cabellos y barbas creciendo más rápido. ¿Dónde podemos encontrar este documento? Manifiesto de Miguel, lo ponemos tal cual en el buscador de Google. ¿Y sale? Y sale. Ah, bueno, ahí Sí, está, señor. está el dato. Excelente programa, Giovanna y Loti, nos escuchan desde Honduras, hombre, qué bien, un saludo para nuestros hermanos centroamericanos, Giovanna y Loti, desde Barranquilla, que está por allá transmitiendo el mensaje. Qué bueno, ¿no? Tremenda Loti. Saludo para Loti. Berraca la mujer. Buenas noches a la mesa de trabajo desde Florencia, Caquetá. Un abrazo de corazón. Bueno, después de atender todos los saludos de nuestros oyentes, también tengo la participación de Robinson Devia, que le pareció muy interesante el tema y nos envía, por supuesto, su apreciación sobre esta temática. Escuchemos a Robinson. Muy buenas noches tengan todos ustedes, mesa de trabajo de Descubriendo, y por supuesto a nuestros oyentes a quienes nos debemos. Quería hacer un pequeño aporte a tan importante tema como el de las llamaradas solares, y es precisamente un dato que encontramos en una noticia que salió en los Estados Unidos, en Norteamérica. La noticia está en inglés y se pudo traducir y nos llama poderosamente la atención. Decía precisamente que se habían desprendido 7 llamaradas solares, 7. Y esto particularmente me llama la atención y es lo que quiero resaltar. Y dentro de eso, parte del artículo dice: nuestro Sol ha emitido 7 llamaradas en 7 días. Y ahí, bueno, hablan de la intensidad, como bien lo vienen explicando los de la mesa de trabajo. Y estas 7 logran desprender de la masa coronaria del Sol una fuerza muy grande que llega a la Tierra a más de 150.000 kilómetros por hora. Esto es una velocidad bastante fuerte que toca precisamente la célula. Y quería tocarlo porque si el Sol está emitiendo estas 7 llamaradas en 7 días, significa que esto está enlazado a muchas de las profecías que precisamente en Apocalipsis habla de los 7 templos. Pero habla de los 7 espíritus de Dios que serían enviados a toda la tierra. Y si el Sol es un ser vivo, está emitiendo una fuerza espiritual y de pensamiento que se conecta al hombre de la tierra, a sus 7 espíritus, a sus 7 discos memoria, a sus 7 chakras. Y si lo enlazamos al 21 de diciembre, que la sincronicidad no fue en el 2012 sino en el 2016, esto comienza a tener todavía un mayor
sentido en el cumplimiento profético de lo que anunciaron los mayas. Esta influencia energética que llega al planeta no solo trastorna los campos electromagnéticos, sino que comienza a modificar el campo áurico, el pensamiento y el accionar del hombre. Y allí vamos a encontrar que el bueno va a seguir siendo bueno, el malo más malo aún, y el santo se santificará aún más. Esto también implica que la primavera espiritual anunciada por nuestras razas ancestrales ahora comienzan a tener sentido. Mucha gente comienza a soñar, a sentir, a ver y a palpar una necesidad de transformación interior. Entonces quería aportarles esto, mesa de trabajo y amables oyentes, porque de verdad es muy simbólico. Y allí le voy a dejar a nuestro director el link donde encontramos esto, para que ustedes puedan verificar la fuente y sigamos analizando esta parte de nuestro sol dormido. Ha entrado en erupción con 7 bengalas en 7 días. Ese es mi aporte. Que tengan buena noche y sigan en sintonía aquí en Descubriendo. Bueno, gracias Robinson, gracias por tu aporte a esta temática que más que interesante es importante. ¿Y qué diferencia hay entre lo interesante y lo importante? Bueno, los efectos, indiscutiblemente, ¿no? Porque interesante podría resultar saber que el Sol está emitiendo 7 llamaradas en 7 días. Eso es interesante, ¿verdad? Pero más importante es saber qué significado tiene. Sí, desde el punto de vista físico y espiritual, como decía Robinson. Bien, entonces toquemos ahora Apocalipsis. Sí, aquí tengo Apocalipsis 7 porque es momento de hablar precisamente de la justicia, porque bueno, son llamaradas, ya las hemos tocado desde muchos puntos de vista, pero ahora hablaremos de la justicia, ese nombre o esa palabra que está ahí en la imagen, estimados oyentes, en dorado, ¿no? En letras doradas, que es precisamente esa energía y fuerza del sol, ¿no? Tengo Apocalipsis 7 que dice lo siguiente: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Bien, ¿por qué menciono la cita o el capítulo de Apocalipsis 7? Porque, bueno, vamos a hablar de la justicia, y aquí enlazo con el programa anterior, donde hablábamos de los 144,000 hombres y mujeres sellados, que son, como tú decías, Neil, el gatillo que dispara la justicia sobre el planeta. Y la justicia, ¿bajo qué condición está determinada? Bueno, lo que dice más arriba, hay 4 ángeles en el símbolo, sosteniendo los 4 elementos del planeta Tierra, pero estos 4 ángeles y 4 elementos están sujetos al ángel que sube del sol, es decir, él es el que da la orden o el que marca el tiempo, exacto, el que activa esos 4 ángeles o 4 elementos para que se desate la justicia sobre el planeta Tierra. Ahora, veamos las noticias. Robinson lo mencionaba, ¿no? Con la noticia que te compartía, 7 llamaradas solares. ¿Y cuáles fueron los efectos? Hablando del planeta Tierra, huracanes. Ahora, cuando hablamos de ese ángel, estamos hablando de ángel del sol. Ángel del sol, por supuesto, o sea, el ángel del sol, que subía de donde sale el sol. Entonces déjame entender esto de otra manera. Quiere decir que este ángel del sol es lo que ahorita estábamos hablando como el espíritu o energía que viene desde nuestro sol. Esa inteligencia, ese conocimiento e inteligencia que tiene este espíritu, porque es una energía, es lo que este documento le llama el ángel. El ángel del sol. Sí. Entonces es un ser vivo, un espíritu vivo, que emite una fulguración en 7 tiempos, en 7 dimensiones, para hacer un ajuste como espíritu al espíritu terrestre. Así es. Entonces estos 4 ángeles determinados o sujetos al ángel del sol o a la energía que viene del sol, precisamente lo hemos visto en estos últimos días con los huracanes y terremotos, porque el de México no fue el único. O sea que en la medida que esa energía del sol toque la tierra, va a tener efectos en el planeta, pero también en los seres humanos. Y en la misma cita lo dice. ¿Cuál va a ser el efecto en los seres humanos? El sello
del Dios vivo en sus frentes y corazones. Entonces, ahí está en el Apocalipsis 7, en otra dimensión lo que hablaban los mayas, pero también lo que hablaba Joel. ¿Quién es el que determina la justicia en este planeta Tierra? Bueno, aquí el Apocalipsis nos ubica y es el ángel que sube desde donde sale el sol. Ahí está muy claro en Apocalipsis 7. Y bueno, no va a ser la única profecía o anuncio que vamos a reforzar esto. También tendríamos que hablar, por ejemplo, de lo que anunció Malaquías. Vuelvo al Antiguo Testamento y voy a hacer recurso de lo que dice Malaquías en el capítulo 4. Apunte, estimado oyente, para que compruebe estas citas, y dice lo siguiente: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esto lo dice Malaquías capítulo 4, versículo 2. Entonces Malaquías ubica también que la justicia está sujeta al sol. Nacerá el sol de justicia, que es lo mismo que dice Apocalipsis 7. Bien, entonces comencemos a entender. Todas estas eyecciones de masa coronaria, toda esta energía liberada desde el sol central de la galaxia, viajando hasta nuestro sol del mundo sistémico, Alción, y nuestro sol está hecho o se está emanando para ajustar, hacer un ajuste planetario, no solamente en el planeta, sino hacer también un ajuste en el espíritu humano. De allí las reacciones que Juan nos decía que se van a comenzar a sentir, y sobre todo en el pensamiento y la conciencia de cada uno de nosotros, como también lo comprobamos con el audio que les colocamos. Ahora, hay algo que Robinson tocaba con las 7 emanaciones, y voy a hacer enlace con el programa que hicimos también en Descubriendo, cuando hablamos de las 7 trompetas que habla el Apocalipsis desde el capítulo 8. Esas 7 trompetas que nosotros reflexionamos, que bueno, son en una dimensión, son anuncios que el planeta Tierra y la humanidad terrestre deberá ver, deberá conocer para determinarse o ubicarse en un tiempo-espacio del cumplimiento. Pero estas 7 trompetas, compañeros, también son energías que llegan y tocan el planeta Tierra desde precisamente ese ambiente cósmico o galáctico. ¿Y cuál es el medio por el cual llega hacia nosotros esa energía? Bueno, el sol. Y el sol emitió 7 llamaradas en un espacio de 7 días, que inmediatamente esa energía, cuando llega, toca el planeta, toca a los seres humanos, y ese es el anuncio desde el sol, desde el punto de vista energético y espiritual para la humanidad terrestre. O sea que ese es otro símbolo que me llama la atención, que tocaba Robinson. Tengo otra cosa que me llama poderosamente la atención. Nosotros hablamos de Mateo, ¿te acuerdas que dice en Mateo 24, más por causa de los escogidos, los días serán acortados? Ese recurso lo utilizamos en el programa anterior para comprender cuál era la acción o qué desplegaba como fuerza la aparición de los hombres que la profecía señala. Entonces, si utilizamos esa misma esencia, ese mismo conocimiento, y lo traemos aquí, ¿qué fue lo que o qué es lo que ha disparado que la justicia o espíritu del sol se manifieste en 7 llamaradas solares? Bueno, si asocio esto, quiere decir que hombres se están levantando en el planeta Tierra con esa dimensión para ser esa justicia que llama a la justicia. Por lo tanto, si nosotros buscamos los hombres que Apocalipsis señala que activarían todo este fenómeno, entonces tenemos que hablar de 2 testigos, 7 trompetas y 144,000. ¿Qué es lo que habla el Apocalipsis? O sea, yo entiendo lo que tú estás diciendo es, cuando hay un proceso de despertar en algunos hombres, entiendo que por parte de esa inteligencia, esas energías inteligentes que llegan al planeta, comprenden, voy a utilizar ese término, que en el planeta Tierra hay espíritus capaces de recibir esa energía, no como normalmente se recibe de que bueno, el sol genera cáncer o el sol algún día va a destruir el planeta Tierra, sino comprenden que al llegar a esa energía es el tiempo donde se hacen unos cambios interiores, pero también es el tiempo de anuncios a la humanidad terrestre para que genere esos cambios. Es decir, cuando sucede lo que las noticias nos muestran, hay seres humanos que comprenden que eso no es para generar temor o sentir temor. Hay seres humanos que comprenden que eso está sucediendo porque es necesario el cambio y la transformación planetaria. Entonces por eso llega. Yo lo veo de la siguiente forma, de pronto esa información tan importante y el enlace que se está haciendo, ¿no? El sol,
que llama 7 soles, ¿no? Y esos 7 soles que están dentro de nuestra Tierra deben estar sincronizados, ¿no? O sea, recibir ese voltaje que es propio de la luz, de la emanación de esa energía, como se decía, ya se llegó a ese concepto de la energía espiritual energética del sol. Y solamente 7 espíritus solares reciben ese llamamiento del sol y lo canalizan de igual forma para que la Tierra, siendo un ser vivo, lo sienta, ¿no? Y de igual forma se sincronice esa energía de los 7 con la energía del sol. Lo que estamos entendiendo es lo siguiente: si bien hay un ciclo solar del sol nuestro, hay un ciclo también de energías del centro de la galaxia que activan todo un proceso de despliegue de energía que llega a nuestro planeta. Pero paralelo a eso, o unido a eso, hay un proceso también que la profecía de Mateo señala, y es que en la medida en que los seres humanos terrestres comiencen a elevar su vibración de acuerdo a los designios que están escritos en la misma profecía, entonces ellos son los que consciente o inconscientemente están dando la orden, ¿verdad?, para que se presenten de manera contundente estas manifestaciones. Ahora bien, si son 7 llamaradas en 7 días, entonces en el Apocalipsis también habla de 7 trompetas. 7 trompetas que han tenido que hacer anuncios para que las 7 señales del sol comiencen a darse. Recuerden que también la profecía de Joel dice que se verán prodigios en el cielo. Y estos son los prodigios, fueron 7. Claro. 7 en una semana, es un prodigio, científicamente hablando es un prodigio. Claro. Sí, señor. Sustentado científicamente es un prodigio. Entonces, ese prodigio lo que nos está anunciando es la presencia en el planeta Tierra de esos hombres que por designio vienen a hacer cumplimiento de esa transformación. Así, no están solos, están acompañados de la energía, no solamente del Sol, sino del centro de la galaxia. Y ténganlo muy seguro que la misma dinámica de cómo se replica esa energía desde el centro de la galaxia a cada sol, significa que nuestro sol de la galaxia también lo recibe de soles mayores. ¿Y hasta dónde podemos viajar para encontrar de dónde viene esa energía que viene siendo el ajuste? O por decirlo de otra manera, ¿dónde es el principio de ese pálpito que ajusta toda la creación? Interesante pregunta, ¿no? Claro, porque ya entonces nos salimos del ámbito del sistema solar, del ámbito del barrio, ¿no?, de la galaxia, de lo local, y nos vamos al centro mayor de los universos. Así que lo que estamos hablando es comprendiendo lo que dice la misma profecía de Joel cuando dice el Señor, derramaré. Es decir, que quien produce inicialmente todo el despliegue de energía en el documento es el Señor. ¿Y quién es ese Señor? Bueno, lo que comúnmente en este planeta se ha asociado a Dios, casi se le ha llamado, pero no podemos encasillarlo precisamente como el Señor de barba, sino estamos hablando de una inteligencia. Si hablamos que los soles son inteligencias vivas que generan la vida en los planetas, pues tendríamos que hablar de una inteligencia superior que da vida a los soles. Si bien los soles nos dan vida a nosotros, bueno, esa inteligencia es la que genera las condiciones para que la galaxia tenga vida, y esa vida los soles la replican en los planetas y los planetas a los seres humanos. O sea, la energía ser de la creación que la energía ser de la creación que hablábamos un día acá. Esa energía ser de la creación es la que está produciendo desde el centro de los grandes superuniversos el ajuste vibracional para toda la creación, especialmente en un punto donde se necesita tanto como lo es en el planeta Tierra. Un planeta Tierra con la crisis que vive. Si no, miremos las noticias, estimados oyentes, de las pruebas nucleares que se están haciendo por parte de Corea del Norte. A pesar de las sanciones económicas que se le han hecho a Corea del Norte, vuelve y hace el lanzamiento de misiles, ¿verdad? Como que la energía solar le está diciendo, bueno, o te enloqueces o te enloqueces. Sí, porque hablaba Robinson. Terminas de enloquecer. Hablaba Robinson de ese punto, ¿no? Y enloquecido está. Hablaba Robinson de ese punto, del que el que es malo seguirá siendo aún más malo, pero el que es bueno seguirá siendo bueno, y el que es santo se santificará. Es decir, junto con eso también viene esa fuerza de justicia que viene a elegir a esas personas que ya están haciendo una transformación porque entienden todo este proceso que se está desarrollando en este planeta Tierra, y además vienen también a
a vivir una experiencia en particular, Claro. como por ejemplo son el designio, la experiencia o el propósito de esas 7 trompetas que ya están caminando sobre este planeta Tierra. Recuerden que en Valledupar, en toda la costa norte, se sintieron movimientos 4.2 y 4.6. En esos dos movimientos telúricos se presentaron en menos de 30 minutos. Oye, el de Fueron México- posteriores al movimiento que se presentó en México. El de México, después de ese gran terremoto, hubieron 939 réplicas. Miren, yo aquí encontré algo interesante y quiero aprovechar la oportunidad porque ya se está hablando de la energía del sol, de 7 soles, o sea, los 7 hombres. Y mire que Benjamín Solari Parravicini, ¿no? Uno de los grandes profetas que ya hemos hablado en este programa y hemos hablado muy bien y muy detalladamente sobre las 3 horas. Y específicamente en la hora 10 hay una psicografía que llama la atención, ya enlazando todo este tema. Es un enlace muy bueno que se hace aquí. Y esta psicografía dice lo siguiente: en la hora 10, ¿no? En la hora 10 recordemos que estamos en la hora 10 precisamente, ¿no? En 2017. Ya el retumbe de los 7 truenos, ya el humo de los 7 humos, ya el grito de los 7 gritos, ya el llorar de los 7 llantos. La vaina es precisa, ¿no? O sea, 7 estamos hablando llamaradas, precisamente de 7 eso, ¿no? trompetas. Las 7 trompetas 7 anuncios. y lo interesante de este enlace con esta psicografía es que es en la hora 10, ¿no? Y miremos que en septiembre, que estamos hablando que hubo 7 llamaradas solares, que es lo que se asemeja a las 7 llamadas de las trompetas, y que refleja esa sincronización del sol en su necesidad de esas llamaradas solares, de activar esos espíritus. Y esta psicografía lo describe muy bien, ¿no? Excelente. Muy buen el recurso que acabas de sacar porque nos ratifica la cuestión. Y ahora cuando lo estabas diciendo, pensaba en el orden de los meses cuando originalmente se sacaron. Septiembre es el mes séptimo. Sí, el septiembre es el mes séptimo realmente. Entonces tenemos 7, 7, 7. Y no es una casualidad, ¿no? Correcto, Es una impresionante. interpretación lógica. Muy lógica, tiene mucho sentido. Septiembre, mes séptimo, antes de que se metieran febrero y enero, creo que fueron los que se metieron después. Agosto. No, los primeros, porque... Los primeros sí. Es que la alteración estuvo en el mes de agosto y en el mes de julio. No, porque eso, solo cambiaron los nombres, porque los meses estaban. Solo le cambiaron los nombres de agosto y de julio. Pero Neil, mire, aquí siguiendo el orden de las profecías de Benjamín Solari Parravicini, hay otra en la hora 10 que llama la atención y trata de estas consecuencias o estos efectos de esta energía, ¿no? Dice lo siguiente: ruidos en las entrañas del mundo, ruidos en su cobertura, ruidos en los hombres, porque es la hora 10 en el castigo. O sea, en el ajuste de la ley. Esos son los efectos que se producen en el planeta y en los hombres. Ahí está muy claro. Evidentemente, pues las profecías tienen algo y es que se enlazan, ¿no? Se cruzan y cuando se enlazan y se cruzan, y las conocemos todas, por supuesto, nos dan la certeza, que es lo más interesante, claro. Lo más interesante de todo esto. Bueno, Aldo Patiño nos escucha y nos dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de las 7 candeleros de oro. Los 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Apocalipsis 1:20 es la referencia que hace a esta hora nuestro compañero Aldo Patiño en Santa Marta. Otro código allí, ¿no? Del Apocalipsis, de las 7 estrellas, 7 llamaradas. Y bueno, en 7 días, ¿no? Pero lo interesante que podríamos también ya ir concluyendo, ¿no? Bueno, estas llamaradas solares, si se ven desde el punto de vista científico y de pues muchas personas en el planeta, incluso se verían negativas, ¿no? O sea, amenazan o amenazarían la vida en el planeta. Pero más bien yo diría que las llamaradas solares son el anuncio de la libertad espiritual del planeta. Y es lo que, por ejemplo, hemos analizado y hemos comprendido que la ciencia no entregará las respuestas con esa visión limitada del universo, con esa visión limitada de la vida. Pero quienes entiendan, como dice Daniel capítulo 12, quienes entiendan resplandecerán como estrellas en el firmamento. Entonces quienes entiendan deben comprender y precisamente interpretar estas llamaradas como el final, como dice acá un documento que tengo acá. Esa energía que llega es el final de toda esa energía de maldad que precisamente hasta ahora está gobernando el mundo. O sea, viene una energía de luz
a quemar otra energía en este planeta que hasta ahora ha gobernado. Bien, pero como estamos hablando de vibraciones, mejor, de energías, y las energías se derivan por vibraciones, es decir, la vibración es la asociación directa a la energía y la energía es la asociación directa a la vibración, por supuesto. Entonces, nosotros también contenemos esa energía y esa energía se deriva de lo que estamos pensando, las vibraciones de nuestro pensamiento. ¿Cómo nosotros nos ajustamos a la energía solar que en este momento estamos recibiendo? Esas 7 llamaradas y los efectos que comienzan a generar en nosotros. Bueno, nuestros pensamientos y emociones tienen que comenzar a elevarse de vibración. Y uno de los pensamientos y emociones que más nos afectan a diario es el miedo. El miedo, nuestros miedos. Nosotros tenemos miedo a quedar sin trabajo, tenemos miedo a no tener dinero, tenemos miedo a que nos deje la novia, el esposo o la esposa, tenemos miedo y tenemos miedo y tenemos miedos. Miedos desde niños, miedos a muchas cosas. Y ese miedo ha sido demostrado que disminuye nuestra vibración. Y entonces, si comenzamos a hablar de que la vibración que está llegando del centro de la galaxia a través de nuestro Sol es alta, no estamos sincronizados a ella. ¿Cuál sería entonces lo que tendríamos que hacer con nuestros miedos? Comenzar a morir a ellos, ¿no? Y los seres humanos, recordemos que le tenemos miedo a todo aquello que desconocemos. Por eso la adquisición y la comprensión de conocimientos, la comprensión de lo que nos ocurre diariamente, nos va a ayudar a librarnos de nuestros miedos, de nuestros falsos dioses, de nuestros paradigmas, esos paradigmas más limitantes que tenemos. En la medida en que nosotros comencemos a hacer ese trabajo de pasar del miedo al amor, entonces elevamos la vibración. Dejamos de estar en ese proceso de estupidez diaria, ¿no? La estupidez de vivir en un sistema que está hecho es para esclavizarnos. Y comenzaremos a comprender mucho más lo que somos. Y por supuesto, hay algo que este sistema trabaja todos los días o está diseñado para que nosotros caigamos en él, y es el materialismo. El pensamiento material es el pensamiento que más baja nuestra vibración. Ese pensamiento que a diario en la consecución de la materia tenemos, no nos permite elevarnos a las grandes y altas dimensiones de la energía que viene de nuestro astro rey. 3 cosas claves: pasar del miedo al amor, pasar de la estupidez a la comprensión y pasar del pensamiento material al espiritual. Y es lo que estamos haciendo al finalizar, descubriendo cuántas cosas tenemos que revisarnos. ¿Cuántos miedos nos están limitando? Estar en esa vibración no nos permite aprovechar el impulso en 7 destellos que viene de nuestro Sol. Hacer ese trabajo interior, va a ser posible que aprovechemos esa energía y ella nos impulse al cumplimiento de lo que la misma profecía señala cuando dice que hombres tendrán visiones y sueños. Esas visiones de un nuevo día, ¿no? Esos sueños de un nuevo amanecer. Esa fuerza que necesitamos en nuestros espíritus para ejecutar esa primavera espiritual que nos hablaba nuestro compañero Salim. Ese es el trabajo. Conocer científicamente, proféticamente, el tiempo que estamos viviendo con estas llamaradas es el impulso del hombre que comprende, el hombre que entiende que las señales de arriba se están conjugando con lo que siente su corazón para que haga realidad lo que está escrito que hay que hacer. A mí me parece esto algo muy hermoso lo que está pasando. Debemos estar muy contentos porque ese tiempo de la justicia que siempre hemos anhelado es vivo. Y yo lo siento más que nunca. Es vivo. 2012 se había dicho, más 4, 2016. Pero esperó la hora 10, la profecía, para emitir sus 7 mensajeros, sus 7 trompetas, sus 7 destellos, sus 7 logosoles, sus 7 días, en fin, pleno cumplimiento. Bueno, muchachos, nos despedimos de nuestros oyentes agradeciéndoles infinitamente que estén ahí muy atentos. Siempre estaremos aquí los viernes a las 7:30 de la noche entregándoles la investigación. Y recuerden, los primeros que resultaron beneficiados con este tema fuimos nosotros.
Nos tocó leer, nos tocó estudiar, nos tocó comparar, nos tocó equivocarnos. Pero eso que estamos diciendo es nuestra invitación. Lea, investigue, compruebe. Y eso que entiende y que comprende, vívalo. Entre en la dimensión de lo que aprende. Es decir, que no quede solo como un conocimiento. Como lo hemos repetido. El conocimiento apenas es el principio para llegar al bien. No es la meta. Bueno, Juanma, nos vemos la próxima. Así es, agradeciéndole a todos nuestros oyentes su audiencia y esperamos, ¿no?, de todo corazón que les haya servido esta pequeña investigación, y por favor investiguen, comprueben y complementen esta información. Un saludo y un gran abrazo. Bien, agradecer a los oyentes por estar ahí, ¿no? Es el combustible que nos impulsa para hacer estas investigaciones y compartirlas. También importante que lo repliquen, ¿no? Con el audio, lo descarguen, lo compartan con algún amigo, compartan la imagen, ¿no? Que también en cada tema se saca para tener una mayor cobertura, un mayor anuncio. Y bueno, como siempre estaremos dispuestos aquí en la mesa de trabajo cada viernes para entregar una nueva investigación. A mí me queda invitar a nuestros oyentes a que se sincronicen con el mensaje, ¿no? Como esos hombres, como el sol que se sincroniza con Junancú, y como los hombres que reciben la energía en este planeta, es una invitación a actualizarse, ¿no? Estamos viviendo tiempos proféticos, a la sincronización. Un saludo para Luz Dari y Pedronel, que están allá en Pensilvania, hombre. Fuerte abrazo para esta hermosa pareja. También a Isabel, que estuvo muy atenta. Ella hizo lo que tú decías ahorita, replicando la imagen, para que haya más difusión y conocimiento de las temáticas que estamos entregando y descubriendo todos los viernes a las 7:30. Gracias, Isabel, por tu compromiso. Aldo, también un fuerte abrazo para ti en de Santa Marta. A Josué David. Te lo cogieron y le pusieron dos nombres especiales, Josué y David. Hay que coger estos dos nombres y tahuantuncillizarlo. Sí, echarlos para acá, para la esencia de América Latina. Lo que le pasó a Bolívar cuando tomó de la teta de Hipólita. Josué David. Hay que ponerle Simón Jesús. Simón. También él nos dice, la séptima carta del tarot es el carro, que representa la victoria del espíritu. La voluntad victoriosa se basa en la... Bueno, ahí está. Está tratando de asociar el séptimo con otras cosas importantes. Bueno, nos vamos. Gracias por estar ahí en sintonía. Los dejamos con Expediente Secreto de nuestro compañero José Luis Valenzuela y de nuestra compañera Jenny Mesa. Un fuerte abrazo para ustedes. Recuerden que pueden escuchar el diferido los martes después del mensaje esperado en tiempos de guerra, es decir, a las 9 de la noche, y descargar los programas que están todos colgados allí en la zona de programas, yendo a Descubriendo. Recuerden, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad.